Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Aleluya. Muy buenas noches, amados hermanos. Jesucristo es nuestro Señor. Damos las gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da en su gran amor, en su infinita misericordia y en su gracia abundante. Poder estar juntos para disfrutar su palabra profética, su hablar presente. Hermanos, hoy queremos rumiar el mensaje 7 del alimento diario que ya estamos terminando de Efesios. Y vamos a disfrutar, a tomar unas perlas del mensaje de la semana pasada, llenarnos del Espíritu y que el Señor pueda aplicar y pueda darnos mucha más luz de la que hemos ganado para poder juntos seguir adelante como el Señor quiere, con armonía, unánime, un solo enfoque, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, hablando lo mismo, porque ese es el ejército del Señor hoy, que está luchando por su reino y está aquí en la tierra unidos a su voluntad para ejecutarla y así traer al Señor de regreso. Uno de los puntos importantes de la semana pasada que estuvimos mirando en el alimento diario, que ya es el último de la serie de la carta a los Efesios, donde el encargo central del Señor es esa gran comisión que el Señor le dio, del Padre le dio al Hijo, pero el Hijo nos lo transmitió a nosotros, su cuerpo, la iglesia, que es edificar su cuerpo. Y estamos en el último tono, que Dios es amor. Amén. Y el mensaje 7, el que estamos terminando el alimento, el último tomo, se titula Llenarnos del Espíritu del Señor. Hermano, ¿para qué llenarnos del Espíritu del Señor? Porque el Señor quiere que nos llenemos de Él, es su deseo, porque Él quiere ejecutar su voluntad. Cuando nos llenamos del Espíritu, hermano, se nos revela la voluntad de Dios. Como dice en Corintios, 1 Corintios 2:10, el Espíritu es el que nos puede revelar. Y Dios nos mostró, hermano, los pasos, las prácticas que necesitamos tener en el Señor para que todos los días experimentemos que es ser lleno del Espíritu.
Y lleno del Espíritu no es que usted va a sentir una sensación y se va a tirar al suelo y se va a privar, hermano, y nada de exterior. Lleno del Espíritu es que usted todos los días tiene la mente colocada en el Espíritu, como vamos a mirar, y que Dios lo está guiando y que usted está haciendo su voluntad. ¿Y cómo logramos esto? Hermano, solo si nos unimos a su palabra, si la comemos, la bebemos, y hoy con este regalo precioso que Dios nos ha dado, que es la inmersión, podemos experimentar, hermano, ser lleno del Espíritu todos los días, de que nos levantamos invocando el nombre del Señor, tomando su palabra, leyéndola y tomando la palabra profética y rumiándola, comiéndola, haciendo inmersión en ella. Allí nuestro espíritu se ejercita, nuestra mente es renovada y nuestra alma es saturada por el Señor. Eso es ser lleno, y se nos revela la voluntad del Señor para que pueda el Señor, por medio de todos nosotros, hermanos, guiarnos a que hagamos un servicio conforme a su voluntad. Conocer la voluntad de Dios, hermano, es lo más grande que hay aquí en la tierra, es lo más importante. Pero antes de comenzar con ese punto, queremos leer en Juan 1:14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, en este semestre nos ha hablado del río de la gracia. Uno de los puntos centrales de la carta a los Efesios, hermano, y algo inédito que Dios nos reveló en este semestre, es que hay un río que de Génesis salió, se compartió en 4 brazos y salió por toda la tierra a buscar al hombre, a buscarlo a usted y a buscarme a mí. Dios nos ha hablado por medio de su palabra profética a través del siervo de que el hombre fue engañado, fue desconectado de Dios, se creó un vacío en él, el enemigo inyectó el pecado trajo la muerte y el hombre fue separado de Dios, fue desconectado de la presencia del Señor, fue expulsado del huerto del Edén, donde Dios lo colocó para que comiera y se llenara del árbol de la vida, que era Dios ahí manifestado para nuestra llenura, nuestro disfrute, nuestra realidad. Pero como Dios nos ha hablado por medio de su palabra, el hombre desobedeció, el enemigo penetró y separó al hombre de Dios, lo desconectó y Dios tuvo que sacarlo del huerto. Pero el capítulo 2, verso 10, vemos hay un río que sale del jardín del Edén por toda la tierra. Ese río es el Espíritu, hermano, y salió en 4 brazos por toda la tierra en busca de usted y en busca de mí y de todos los seres humanos. Y hace 2000 años el Señor se manifestó como la realidad de ese río. Por eso en Juan 7, hermanos, Él proclamó a su pueblo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior van a correr ríos de agua de vida. Y en el capítulo 4 de Juan también a la mujer samaritana le habló que él era la fuente del río de agua de vida. Esa mujer iba a un lugar, un pozo, a tomar agua, y sabemos que ese pozo habla de todos los placeres de este mundo. Había tenido 5 mujeres, 5 maridos, y el marido que tenía no era su marido. Eso habla de la insatisfacción que hay en el corazón del hombre. Todo eso habla de todo este sistema que nos entretiene, que es mentira, que no es real, que todo es falso, todo es vanidad. El hombre bebe del agua que este mundo le da, pero eso es irreal, eso es vanidad, eso es mentira. Y el Señor se presenta a esa mujer allí también como el agua viva. Le dijo: si tú bebes de esta agua, más nunca vas a tener sed. Hermano, y esa mujer es usted y soy yo y todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que nazca. Gracias al Señor que ese río nos alcanzó. Y en el verso 14 de Juan capítulo 1 dice que ese río vino lleno de gracia
y de verdad. Hermanos, y esa gracia es Dios en su Hijo, dado a nosotros de una manera gratuita. Usted y yo no necesitamos hacer nada, solamente abrir el corazón, abrir nuestra boca, creer, confesar, tomar todo lo que Dios nos ha dado por medio de su palabra en la vida de la iglesia y disfrutar de esa gracia. Y esa gracia, hermano, es el mismo Dios manifestado en su Hijo. Esa gracia nos trae el amor, la santidad y todos los atributos de Dios, todas las virtudes de Dios. Por eso dice, lleno de gracia y de verdad. Hoy todos nosotros necesitamos disfrutar del Señor por medio de esa gracia. Y ahora vamos a compartir cómo disfrutamos. Usted también ya conoce, pero Dios quiere que practiquemos, que nos sumerjamos, que podamos echar mano de lo que Dios nos ha dado para experimentar ese río que está en nosotros. Y esa gracia nos lleva a una realidad, a una verdad, a experimentar el verdadero amor que es Dios en nosotros, a experimentar la luz del Señor. Dios es amor, Dios es luz. Y cuando permitimos que ese río en nosotros fluya, nosotros sumergidos en el río de la gracia, hermano, todos los días invocando el nombre del Señor, hermano, haciendo inmersión en la palabra, meditando en la palabra, orando en todo tiempo, invocando por medio de la palabra, experimentamos el río de la gracia en nosotros, el río de la vida, y nos lleva a esa realidad, esa verdad que es Dios, que nos llena, que nos suple, que nos satura, y la verdad que es Dios como amor. Lo que Él es, porque Él es Dios en su esencia, dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4, Dios es amor, esa es su esencia. Y 1 de Juan 1:7 dice, Dios es luz. En el verso 5, Dios es luz. La esencia de Dios es amor, es luz, es santidad, es único. Hermano, y todo eso, en el río de la gracia que entre nosotros quiere saturarnos y llenarnos. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Cuando disfrutamos de este río de la gracia, hermano, y nosotros tenemos la verdad, tenemos la realidad, pero es expresada esta verdad. Dios es la única verdad en el universo. Y comenzamos a manifestar todo lo que es el Señor. Capítulo 5 de Efesios 1:2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, andad en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando ese río de la gracia está en nosotros saturándonos, que es el mismo Señor, llenando todo vacío que hay en el corazón nuestro, porque Él vino como esa verdad, como esa realidad, a llenarnos de Él. Comenzamos a tener un andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si estamos llenos de ese amor del Señor, producido por el río de la gracia, hermano, aquí hay dos cosas importantes. Nos entregamos y esa entrega nos lleva a un sacrificio, porque lo que dice aquí, nuestro Señor es el ejemplo. También dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando somos llenos del amor del Señor, porque estamos disfrutando de la gracia del Señor por medio de la palabra, del invocar, hermano, de la inmersión en la palabra profética, el río comienza a fluir. Estamos en las calles predicando el evangelio, puedo orar por usted, estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos en las reuniones de la iglesia, estamos disfrutando con los hermanos, estamos en los servicios.
Todo esto para el ejercicio de nuestro espíritu. Y ese río fluye en nosotros, el río de la vida, el río de la gracia, y nos inunda de su amor. ¿Para qué? Para que nos entreguemos en sacrificio, en olor fragante al Señor. Para que Dios nos trajo a su iglesia. Para que Dios nos hizo miembro de su cuerpo. Para llenarnos de Él. Él que es la verdad, es la realidad. Pero ¿dónde se expresa esa realidad? Esa verdad en nosotros. Cuando nosotros nos entregamos y somos sacrificio a Dios en olor fragante. En la práctica, amados hermanos, si estamos llenos del río de la gracia, hermano, nuestra mente está siendo cada día renovada, saturada por el Señor. Nuestro corazón está siendo inundado por el río de la gracia. Esos vacíos que están allí, están suplidos por el Señor. Hay una manifestación, una entrega. El amor por las cosas del Señor. Vamos a amar a la iglesia. Vamos a amar los servicios. Vamos a amar todo lo que Dios nos ha dado en la vida de la iglesia. La edificación del cuerpo de Cristo. Predicar el evangelio. Vamos a amar el colportaje dinámico. Vamos a amar todas las herramientas que Dios hoy nos ha dado para que el evangelio del reino sea predicado y la iglesia sea edificada. Vamos a servir con alegría al Señor. Vamos a presentarnos en sacrificio vivo, agradable delante de nuestro Señor. Y va a subir un aroma. Ese aroma es el amor. Es el mismo Señor en nosotros, porque se ha formado en nosotros, nos ha saturado. Y hoy estamos sirviendo a la iglesia. Por eso cuando yo, hermano, esta parte natural rechaza el servicio al Señor, cuando esta mente rechaza al Señor, rechaza lo que Dios nos ha entregado, enseguida digo: Señor Jesús, no te estoy agradando, no estoy en ti, mi alma no está siendo saturada, te rechazo, Señor. Porque rechazar un servicio al Señor es rechazar al Señor, no es manifestar amor. Quiere decir que mi alma no está siendo salva, mi mente no está siendo renovada, mi emoción no está siendo llena del amor del Señor, mi voluntad es natural. Necesito que Dios me ayude y que me pueda disponer para disfrutar de verdad, no quedarme en una fachada, en lo convencional. Dios ha hablado a través de su siervo en estos días. La iglesia no es una fachada. No estamos aquí para ir y venir cada 8 días y sin ninguna importancia de lo que Dios nos ha entregado, sin ningún amor del encargo del Señor. Esa no es la iglesia. La iglesia no está aquí para hacer una apariencia, no está aquí para ejecutar la voluntad de Dios. Estamos aquí para llenarnos del río de la vida, de la gracia, para ser transformados, para que Dios en su esencia, que ese amor, que es luz, se manifieste en nosotros. Y así edificar la iglesia, predicando el evangelio, el reino, hermano, para traer al Señor. Esa es la iglesia. No estamos aquí perdiendo el tiempo, hermano. No estamos en los 19 siglos de religión que el enemigo penetró después de la partida de los apóstoles en el primer siglo. Estamos para vivir la realidad de la verdad de Cristo. Hoy Dios, hermano, ha formado Filadelfia, que es amor. Por eso, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero tiene que haber una entrega. Cuando yo rechazo, hermano, colportaje, no. Hermano, hay que ir a los mayales a servir, no. Hermana, para que sirva con los niños, hermana, coordine, no. Su alma no está siendo saturada. Mi alma no está siendo saturada. Cuando le hicimos no al Señor, Dios no está haciendo habitación en nuestro corazón. Cristo no está habitando, lo tenemos fuera, como Dios nos mostraba una semana anterior. Lo tenemos en la sala, todavía lo tenemos fuera. No ha penetrado en los cuartos, en nuestra mente, emoción y voluntad. Y Efesios 3:17 habla para que Cristo habite en vuestros corazones. Él quiere habitar en esta casa. Y cuando Él habita, habla que nos está saturando, nos está llenando. Y ese llenar del Espíritu, hermano, produce de una manera orgánica el amor.
el amor para amarnos los unos a los otros, para amar la iglesia y para servir al Señor con todos los santos, sin buscar nada a cambio, solo con una visión, la edificación del cuerpo de Cristo. También Dios nos mostraba una perla muy importante, hermanos, y cuando disfrutamos de este río de la gracia, cuando el Señor está fluyendo en nosotros, hay luz, hay luz. Las tinieblas son disipadas. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y en Efesios 5:8 dice que no participemos de las obras de las tinieblas, más bien que las reprendamos. Y el verso 7 de 1 de Juan dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, cuando estamos en el Espíritu, andando en el Espíritu, se produce esa luz también que es Dios en nosotros. Y esa luz es para salvarnos. No es que seamos perfectos. No, somos personas caídas, hombres todavía naturales. Cometemos errores, nos equivocamos. Sí, estamos en un proceso. Pero aquel que anda en la luz, anda en el río de la gracia, su alma está siendo saturada, comete un error, porque no te exento ninguno de no cometer un error. Sí, todos cometemos errores, pero apenas que cometamos el error, como dice aquí, confesamos que somos pecadores y tenemos pecado, y reconocemos que hemos fallado, pedimos perdón al Señor, perdón al que ofendí, hermanos, porque la luz está en mí. Lo más triste de un hijo de Dios es que ande en su esfera natural, que en una apariencia, y que la luz no penetre en él, porque no está disfrutando el río de la gracia. Y en su parte natural se defiende, en su parte natural justifica toda mentira, todo engaño que el enemigo ha metido en él, y no reconoce que es un pecador, que ha fallado, que ha ofendido al Señor, ha ofendido a los santos, cometió un error porque vive en tinieblas. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es delicado, hermano, que Dios nos ayude a sumergirnos en Él. La prueba de una persona cuando no reconoce su error, cuando no reconoce que ha ofendido, que ha pecado, es porque está en tinieblas, vive en tinieblas. El río de la gracia no está fluyendo en él, está en su parte natural. Mire, en Juan, cuando el Señor le habló a Nicodemo, hermano, este punto es importante para todos nosotros. Este punto, el Señor nos hablaba sobre este punto. Cuando el Señor le habla a Nicodemo, esa palabra tan preciosa, después que Nicodemo rechaza, el Señor dice, el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, el verso 19 y 20 de Juan 3 es la conversación del Señor con Nicodemo. El verso 18 el Señor le sigue diciendo a Nicodemo, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí comienza el Señor y dice, y esta es la condenación, Nicodemo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, aquí Dios está tratando algo muy delicado. Nicodemo no era una persona de pecados grotescos, carnales, porque creemos que solo los pecados carnales, grotescos, adulterio, borrachera, fornicación, todas las cosas carnales son pecados. No, hermano. Claro que eso es horrible, que Dios nos salve, nos guarde a todos. Pero Dios está tratando aquí unas tinieblas que hay en una persona, en un ser humano, que es la religión, que no lo lleva a recibir la luz del Señor para que se arrepienta y confiese su pecado y reconozca a Jesús como su Señor y Salvador y lo perdone. Y el Señor le dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras son malas. Cuando estamos en nuestra alma caída, en esa religión que hemos inventado, hermanos, permanecemos en tinieblas. No reconocemos. Por eso es que 1 Juan 1, 9 y 10 dice: si no reconocemos que somos pecadores, lo hacemos a él mentiroso. Y está hablando aquí con una persona que no tenía acciones de pecado grotesco, sino que era un religioso. Estaba hablando de que él, en su buena manera de vivir en Dios, era una religión y era pecado. Tenía que arrepentirse. En la práctica, hermanos, hay muchas cosas que nosotros hacemos como hijos de Dios, pero que ofenden a Dios porque es religión. Y todo lo que es religión es el esfuerzo humano para ayudar a Dios. Habla de Nimrod, habla de nuestra alma caída, una parte buena, y allí el enemigo nos puede engañar. Pronto hemos hecho cosas que han ofendido al Señor, han dañado la obra de edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, han dañado la comunión de los santos. Cuando hay algo religioso en el cuerpo, el mismo cuerpo lo rechaza. Y como dice 1 Juan, si andamos en luz tenemos comunión los unos con los otros. Pero si no, hermano, amados hermanos, la misma tiniebla, la religión nos separa del cuerpo, nos separa de la realidad y nos mantenemos en una postura engañosa de parte del diablo, y él nos hace creer en nuestra parte natural, como estamos en su esfera de tiniebla, que nosotros tenemos la razón y que los demás están equivocados. Esto es bastante peligroso. Aquí Nicodemo no se arrepintió. Aquí Nicodemo no reconoció que Jesús era su Salvador. Se mantuvo en su religión. Hermano, qué oportunidad tan grande perdió Nicodemo. Usted hoy y yo no podemos perder esta oportunidad. Estamos en el Señor, lo tenemos dentro, tenemos la palabra, tenemos el río de la gracia en nosotros, que es el mismo Dios, para andar en amor y andar en luz. No podemos dejar que el enemigo nos engañe. Por eso, hermano, si ese río de la gracia está en nosotros fluyendo, la luz va a fluir en nosotros. ¿Pero para qué esa luz? Para salvarnos, para reconocer que somos pecadores, para reconocer nuestras faltas, para, hermano, confesar que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos perdone, para pedir perdón, para reconocer de que me equivoco, que soy un pecador. Pero cuando me mantengo en mi parte natural, buena del alma, en mi religión, aquí Nicodemo se mantuvo en su postura religiosa y no recibió la luz. Por eso el Señor dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que a la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas. Hermano, usted no puede amar más, hermano, ni yo tampoco, las obras de las tinieblas, que es la religión en nosotros, que daña la edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios nos salve, que Dios tenga misericordia. Hoy necesitamos por eso disfrutar del río de la gracia, porque el vino lleno de gracia y de verdad, y esa verdad es Dios manifestado en nosotros, la esencia de Dios, que es amor y es luz. Señor Jesús, amados hermanos, y cuando estamos en este andar de amor, de luz,
se produce en nosotros que nos llenamos del Espíritu. Nuestra alma es saturada por el Espíritu. Y eso, hermano, por ende resulta en que hacemos la voluntad de Dios, conocemos la voluntad de Dios. Porque para Dios no hay algo más agradable en este universo que se haga su voluntad. Hoy estamos en Él, hoy estamos en la iglesia, hoy estamos bajo la dirección de la palabra profética que nos da la luz, la vida, la dirección divina para que nosotros todos, unidos a la cabeza, hagamos su voluntad. Porque no hay algo que agrade más a Dios en todo el universo que se haga la voluntad de Él. Por eso en el capítulo 6 de Mateo Jesús oraba: Padre, para que se haga tu voluntad, así como se hace en los cielos, se haga aquí en la tierra. Amados hermanos, y hoy como hijos de Dios, nosotros estamos aquí unidos al Señor, a su palabra, miembros de su cuerpo, somos la iglesia para hacer la voluntad del Señor. Vamos a Efesios 1:5. Hermanos, estamos tomando puntos del mensaje de la semana pasada y queremos rumiar, pero para ganar más luz y más aplicación. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Puro qué? Afecto de su voluntad, hermano. Allí afecto, hermano, habla de lo que le agrada al Señor. Beneplácito habla de que no hay algo más importante, una cosa más grande aquí en el universo que alegre tanto al Señor, que lo ponga feliz, que se haga su voluntad. Por eso el 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Beneplácito, buen placer, habla de que, hermano, Él nos revela ¿qué? El misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Dónde está revelada hoy su voluntad? Por medio de su palabra. Y cuando nosotros practicamos su palabra, cuando nosotros vivimos su palabra, obedecemos a su palabra, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso produce un beneplácito, habla de una emoción en Dios, de una alegría en el Señor. Por eso cuando estamos llenos del Señor, llenos del Espíritu, podemos hacer lo que para lo cual Él nos escogió y nos colocó en Él y en su cuerpo, que es su voluntad. Y el verso 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, cuando estamos unidos al Señor, a su palabra, y su palabra está operando en nosotros y estamos practicando todo lo que Dios nos está mandando a hacer, y hoy colportar dinámico, salir a las calles, amar a las personas, orar por ellas, entregar la palabra del reino por medio de la literatura, hermano, tener las reuniones que Dios nos ha dado, red de cuidado de mujeres, de hombres, de niños, de jóvenes, con las herramientas, por libro también practicando, Buscafé, el CP, el PA, todo esto, hermano, producido por la palabra del Señor, esta herramienta para una obra, la obra del ministerio, que edificar el cuerpo de Cristo, nos lleva a su buen placer y nos lleva a encabezar todas las cosas en Él. Y cuando habla aquí de encabezar cumplimiento de su voluntad, toda la cosa en Él, es que estamos andando conforme a lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra, y estamos juntos practicando. Todos estamos, hermanos, encabezados en Él
porque hay una dirección divina dada por la palabra profética. Hay una sola voluntad, hay una palabra de comando, hay un sonido de trompeta, hay una luz que nos da, hermano, ese enfoque, esa visión y esa dirección que es producida por la palabra de Dios, la palabra profética que hoy nosotros estamos disfrutando. Y eso, hermanos, le da el beneplácito al Señor, lo hace feliz, lo hace feliz. Ahí está el secreto de esto, hermano. Por eso necesitamos ser niños, necesitamos, hermano, necesitamos orar con inocencia en la práctica, solo creer y obedecer, porque Dios escondió esto de los sabios y de los entendidos y lo reveló a los niños. Eso habla de aquellos que son humildes y pobres en espíritu, eso que obedece. Vamos a Lucas 10:21. Lucas 10:21, amados hermanos, dice así. Esto es grande, esto es precioso. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Eso habla de la voluntad del Señor. Y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermanos, el Señor dice la palabra que se regocijó. ¿Por qué se regocijó? Porque su voluntad la reveló ¿a quién? Su economía a los niños, a usted y a mí, para que nosotros la ejecutemos, la practiquemos. No se la reveló a los sabios, a los entendidos, a los eruditos de este mundo, a los que saben mucho, a los inteligentes. No, Él escondió estas cosas porque aquellos que saben mucho, aquellos que tienen mucho conocimiento, mucha teoría, mucha teología, se cierran a la luz del Señor, a la revelación. Ellos son súper, ellos no necesitan de nadie, ellos lo saben todo. Ellos a lo demás lo ven de aquí hacia abajo. Es su palabra la que tiene valor. Que Dios nos libre de una actitud así, porque el misterio eso de la voluntad de Dios es revelada ¿a quién? A esos niños que el Padre escogió. Usted es uno que el Padre escogió para ser como niño, humilde, sencillo, reconociendo que usted no sabe nada, reconociendo que usted no es nada, que si el Señor lo ha usado en ahora, la competencia proviene del Señor. Uno que está en luz, hermanos, reconoce como Pablo: nada soy, soy el primer pecador, como dice primera de Timoteo 1:15. Lo que soy es por la gracia del Señor. Lo que he hecho no soy yo, Él me ha dado la competencia. Él es todo en mí, Él es el que ha fluido en mí. Solamente soy un vaso, un canal en sus manos de amor, de misericordia, donde Él se manifiesta. Es su gracia. Soy un pecador que su gracia, la gracia de Cristo lo alcanzó, y me puedo arrepentir todos los días. Puedo reconocer que no soy nada, simplemente un pecador que necesita de la gracia las 24 horas, la misericordia del Señor, que no soy nada. Esos son los que dependen, esos son los que el misterio de la voluntad de Dios lo ha revelado, y son los que están obedeciendo, son los que están en las calles, son los que están buscando a las almas, así como Jesús puede orar por usted llorando. Lo rechazaron, no importa, llora, siente compasión, siente amor. Jesús en las calles, cuando estaba en la obra que el Padre le dio, lo rechazaron, lo calumniaron, lo ofendieron, pero no desistió de la gran comisión que el Padre le dio y hacer la voluntad, que era salir
amar a la gente, a buscar los materiales, a predicar el evangelio. Hermano, y hoy estamos viviendo algo muy hermosísimo con niños, porque esto lo escondió Dios de los sabios. ¿Sabe que esta palabra es aplicada para esos entendidos que están en la iglesia de 30, 40 años, que conocen mucha letra, pasan días, meses? Es que meses tienen años, tenemos años y no hay un solo fruto, y pasan meses y años y a nadie le predicamos el evangelio, pero sabemos mucha Biblia, tenemos mucha teoría, mucho conocimiento. El Señor escondió esto de los sabios y de los entendidos y lo ha revelado a los niños. Yo quiero ser un niño, hermano. Yo quiero cada día vaciarme. Yo quiero cada día desocuparme. Yo quiero que el Señor me llene con su humildad. Yo quiero que el Señor me enseñe a ser pobre en espíritu. Porque esto es revelado ¿a quién? A los niños. Y estos son los que están haciendo la voluntad del Señor y son los que están alegrando el corazón de Dios. Hay regocijo en el corazón de Dios. Hermanos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no hizo su propia voluntad. Él no vino a agradarse a sí mismo. Él vino a agradar totalmente al Padre, a hacer la voluntad del Padre. Él es nuestro modelo, ejemplo. En Mateo 12:50 nos habla el Señor: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Mire la preocupación del Señor. Era de que todos nosotros hoy hagamos su voluntad. ¿Quiénes son? ¿Quién es su familia? Eso habla, hermano, de los que lo aman, de la intimidad, los que están unidos. Familia habla de unidad, de una relación de vida, de amor. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? Esos son sus hermanos y su madre. Hoy nosotros estamos aquí, hermano, solo para hacer la voluntad del Señor, no para hacer nuestra propia voluntad. Cuando hacemos nuestra propia voluntad, supuestamente haciendo la obra del Señor, no agradamos al Señor. En Mateo 7:21, el Señor nos hablaba una palabra de advertencia, hermano, que necesitamos tomarla y revisar cada uno su servicio en el Señor. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, muy delicado, muy delicado. Triste que un hijo de Dios dure 20, 30, 40, 50, 60 años siendo un miembro del cuerpo de Cristo, supuestamente sirviendo al Señor, y que lleguemos al tribunal de Cristo y recibamos estas palabras que no somos aprobados sino reprobados porque hicimos como nosotros quisimos, no hicimos conforme a la voluntad de Dios. La obra que hicimos no fue conforme a lo que Dios nos estaba hablando. Esto es bastante peligroso y delicado. Por eso tenemos que humillarnos, no buscar gloria, no buscar ser de renombre, no buscar aparecer, no buscar, hermano, aplauso, no creernos nada, no hacer una obra independiente, no creernos autosuficientes, haciendo obra independiente, siendo individualista, porque tengo la capacidad, porque yo puedo. Eso es peligroso, hermanos, muy peligroso. Usted puede, y aquí sirvió el Hijo de Dios 40, 50 años. Pronto desde niño y llegó a 70 años, pero no hizo la voluntad de Dios, porque todo lo que hizo lo hizo en su parte buena del alma, donde no edificó el cuerpo de Cristo. Lo hizo para Él, lo hizo para su vanagloria, para aparecer. Lo hizo, hermano,
para sobresalir sobre los demás. Muy peligroso. Lo hizo para su autoexaltación. Que Dios nos salve. Que Dios tenga misericordia a las 24 horas de nosotros y que nos enseñe a hacer su voluntad. ¿Y qué hace su voluntad? Es entrar en la palabra profética, es practicar como dice la palabra, como dice la Escritura, unido con todos los santos y reconociendo y confesando que no somos nada, que es la gracia del Señor. Simplemente somos hombres pecadores que todos los días necesitan del amor, de la misericordia y de la gracia del Señor. Es Él en nosotros. Donde, hermanos, donde no somos nada. Nada. Miren lo que hablaba el Señor el día miércoles sobre este punto. Dice: vivir en la luz nos libra del orgullo y la arrogancia, pero aquel que está lejos de la luz, cuando tiene algún tipo de poder, manifiesta su orgullo. Que Dios nos haga humildes. La luz nos lleva a confesar que somos nada. La luz nos lleva a confesar que somos nada. Pablo declaró que era el peor de los pecadores. 1 Timoteo 1:15 dice: soy el primer pecador. Eso significa que era el peor de todos los pecadores. Es una cosa tremenda, hermano. El peor de todos los pecadores. Cuando estamos en luz, estamos humillados diciendo: soy el peor de todos los pecadores. Y eso nos lleva a pedir perdón, nos lleva a humillarnos, nos lleva a estar en la presencia de Dios, a buscar su gracia, su salvación. Pero también reconocía que la gracia de Dios lo alcanzó. Somos pecadores, que todos los días la gracia nos alcanza, hermano. Profetizó que en la iglesia no habrá lugar para los orgullosos y los arrogantes, pues andamos en la luz, sabemos quiénes somos y por la misericordia de Dios estamos realizando su obra. Que el Señor continúe brillando en nuestro vivir y nosotros en la vida de las personas que contactamos. Hermanos, Señor Jesús, que Dios nos libre de una actitud arrogante, orgullosa, prepotente, altiva de creernos algo. Que Dios nos salve. Solo estamos aquí, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. No estamos para otra cosa. En Mateo 4:34, vamos a Juan primero 4:34. Si no terminamos el mensaje, porque no lo vamos a terminar, vamos por el segundo punto y son 4 puntos que queremos tocar. Bueno, el otro miércoles con la ayuda del Señor continuamos. Aquí estamos rumiando, siendo inmersión. Rumiar es hacer inmersión. Usted toma la palabra y la disfruta, la repite con oración, con cántico, como si hay lugar, lo vamos a compartir. Lo que compartimos la semana pasada, eso es rumiar. Si usted toma el alimento diario, ahora antes de acostarse otra vez, y lo ora, lee, hace cántico, toma una frase, hace grito de guerra, hace inmersión, eso es rumiar. Así lo haya leído en la mañana, así lo haya leído al mediodía, ahora antes de acostarse vuelve y dedica unos 20, 30 minutos y rumia la palabra, toma la palabra de Dios, tiene su lectura personal, pero también tiene el alimento diario y allí se sumerge en el río de la gracia y rumia lo que Dios nos está hablando. Juan 4:34, el Señor dice así. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todos sabemos que este pasaje, cuando él se encontró con una samaritana, los discípulos fueron a comprar comida. Cuando regresaron con la comida, él no tenía hambre. Hermanos, esto es profundo lo que Dios nos habló en la palabra profética. Cuando hacemos la voluntad de Dios, desplazamos todo lo que es material en un segundo lugar. En un segundo lugar, porque Él toma la preeminencia en todo. Lastimosamente hoy este mundo nos engaña y nosotros, nuestra alma, la ubicamos en las cosas materiales, haciendo la voluntad mía, y lo de Dios lo dejo de último, y lo de Dios lo dejo en un segundo, tercer lugar, y no debe ser así. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, así como Jesús vino a hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Hermanos, en 5:30
el Señor habló también. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él no buscaba hacer su propia voluntad. Él no vino a esta tierra, hermano, a hacer lo que él en su parte humana él podía hacer de una manera independiente a la voluntad del Padre. No, él como un ser humano, igual que usted y que yo, porque él se sometió como un ser humano, fue perfeccionado como un ser humano. Aquí era el hijo de José, el hijo del hombre, haciendo la voluntad de Dios. Ahí fue donde el Señor venció, porque él, hermano, todo lo que hizo, todo lo que habló fue conforme a la voluntad de Dios. Y Juan 6, 38 y 39. Juan 6, 38 y 39 dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, el Señor estaba claro. Hoy usted en la iglesia debemos estar claros. Él descendió de los cielos como el Hijo de Dios, pero cuando llegó a la tierra, hermano, nació como el Hijo del Hombre, no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Cuando usted estaba en el mundo, yo estaba en el mundo, hacíamos nuestra propia voluntad, lo que nosotros queríamos. Pero hoy estamos en el Señor, estamos en la iglesia, estamos en el cuerpo de Cristo, no para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Hoy tenemos la palabra profética, como dice 2 de Pedro 1:19, palabra más segura, es una antorcha en medio de la oscuridad que vivimos. ¿Para qué Dios nos está hablando? Su palabra actual, su verdad presente, la palabra profética, para que hagamos su voluntad. No para que yo ande de cualquier manera, no para hacer mi propia voluntad. No, hermanos, que Dios nos salve. Hoy tenemos la palabra profética. Vuelvo y reitero, ella nos da la luz y la dirección para que andemos conforme a la voluntad de Dios. Así como Jesús, Él no vino, hermano, de los cielos para hacer su voluntad, sino la voluntad del que envió. Nosotros no hemos sido traídos al Señor, a su cuerpo, a la iglesia, para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios en la aplicación. Porque hacer la voluntad de Dios, hermano, es lo más grande. No hay un suceso más grande en el universo que se haga la voluntad del Señor. Y vamos a terminar esta primera parte con 2 Corintios 5:9. Oh Señor Jesús, que Dios nos ayude, hermano, cada día. Dice: por tanto, procuremos también, o ausente o presente, serle agradable. Ahí serle agradable, vamos a hacer feliz a Dios. Dios se sienta feliz cuando Yuri está andando en su propia voluntad, en su propia manera natural, hasta haciendo la obra de Dios, una obra independiente, una obra egoísta, una obra, hermano, que tiene apariencia de Dios, pero es una obra, hermano, para alimentar mi orgullo, mi vanagloria, para ser visto de los hombres, hermano, para ganar allí adepto delante de los hombres, para sentirme mayor que los demás, para sentirme poderoso. Yo soy el que se hace las cosas. No estoy siendo agradable al Señor, no estoy haciendo su voluntad, que edificar su cuerpo, que es lo que la palabra profética hoy nos está indicando. Su gran encargo, edificar su cuerpo, la iglesia. Y se edifica con el río de la gracia que fluye en nosotros, porque es Él el que edifica el cuerpo de Cristo. Es Él el dueño de la iglesia. Él es la cabeza. Y hoy estamos en el Señor, estamos aquí en la iglesia, hermano, en su cuerpo, no para hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios y serle agradable. Eso quiere decir que cuando usted y yo hacemos conforme a la palabra profética, lo que Dios nos está indicando, con humildad, con sencillez, siendo como niños,
no buscando nada personal, sino solo la edificación del cuerpo de Cristo, somos agradables a Él. Oh Señor Jesús, que Dios nos ayude, hermano. Vamos a dejar hasta aquí. Compartimos 2 puntos nada más. La próxima semana, si Dios lo permite, continuamos con este encargo. La semana 7, ser lleno del Espíritu. Vamos a orar antes de dar unos pequeños anuncios. Señor Jesús, gracias por tu palabra profética. Esta palabra, Señor, que es luz, que es vida para nosotros, que nos da esa dirección divina para que andemos como tú deseas. Un andar en amor, en luz, un andar que te agrada, un andar que hace tu voluntad, un andar que te agrada, Señor, que te hace feliz. Llévanos cada día a ser llenos, saturados por ese río de la gracia. Enséñanos a hacer inmersión cada día, mantener un espíritu ejercitado, a hacer grito de guerra, Señor Jesús, a mantener una mente en el espíritu y a practicar lo que nos ha dado por medio de tu palabra, que es salir a las calles, llevar el evangelio, amar a las personas, entregar la palabra del reino por medio del colportaje dinámico, edificar la iglesia. Señor Jesús, no estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad tuya. Señor Jesús, ayúdanos cada día. Amén. Aleluya, hermanos. Este viernes Dios nos espera en la gran comunión. Gran comunión, porque la reunión ministerial es una gran comunión, porque es la comunión con nuestro Señor, con su palabra profética. A las 7 en punto Dios nos espera allí con toda la familia. Vamos a multiplicar el link a los familiares, vamos a multiplicarlo a los amigos que le hemos compartido la palabra, al vecino. Te tome el link y páselo a muchos para que también reciban la bendición de escuchar la palabra del reino, la palabra profética. Y el viernes a las 7 de la noche Dios nos espera todo. Conferencia con nuestro hermano Pedro Don, hermano, del 10 al 19. Aquí en Valledupar es el 14, ya las inscripciones están abiertas. Usted puede ya inscribirse, amado hermano, que tenemos que mandar esa lista el lunes, un reporte a la obra. Entonces pedimos a los santos, inscríbase. Así usted antes del 5 de junio, que es la fecha de cancelar los 70,000 pesos, si usted no ha dado un peso, pero inscríbase. Ya da ese primer paso de fe. Escriba su nombre, escriba a su hijo, la esposa, su familia. De aquí al 5 de junio tenemos la gracia y la bendición del Señor, porque es por su gracia, su bendición, que Dios nos va a dar para cancelar. Entonces ya las inscripciones están abiertas. Llame a la hermana Dina, inscríbase. Y en el transcurso del mes usted va trayendo los 20, los 30, los 50. Cuando ya venga el 5 de junio, hemos cancelado todo. También tenemos conferencia el 10 que comienza en Barranquilla de servicio. Y todos los hermanos que deseen ir. Pero a los hermanos de servicio, oremos, iglesia, porque ahí necesitamos estar en una comunión del siervo, del apóstol, para todos los servidores del país. Y todos los hermanos que deseen ir a Barranquilla, gloria al Señor. El Señor nos supla todo para ir, su gracia, porque es la gracia que produce, que nos da todo. Amén, Barranquilla. Entonces las inscripciones están abiertas también. Los hermanos de servicio ya tenemos un mes más. Está orando para que todos podamos ir a Barranquilla. Pero está abierto para todos los hermanos que deseen ir a Barranquilla 10 y 11 de junio. De parte de mi esposa, la familia Muegues Estrada, le dan gracias a Dios, pero también a la iglesia por sus oraciones, por su amor. Hermano, la familia ha sido muy fortalecida con la partida de el padre de nuestras hermanas, de mi esposa y de la familia de mi esposa, señor Alfonso. Él creyó en el Señor y fue bautizado en la iglesia. Creemos que duerme y hay esa esperanza que un día va a ser levantado. Entonces la familia da gracias a la iglesia, primeramente al Señor y a la iglesia por su amor. Muchos hermanos estuvieron en el sepelio, gloria al Señor. Otros no pudieron, se entiende por ocupaciones de trabajo, pero yo sé que el amor estaba allí, las llamadas estaban, los WhatsApp estaban, todavía ahí los hermanos están manifestándose en amor. Nos tenemos palabra de agradecimiento con la iglesia. Muchas gracias, iglesia, por tanto amor, tanto cariño, y sigan orando por esta familia. No es fácil. El Señor los ha fortalecido, pero necesitamos seguir orando.
También nuestro hermano Daniel de Valencia, la familia. Ahí estuvo un grupo de hermanos de la iglesia Movipar en el dolor de la partida de nuestro hermano, pero también en el gozo y en la esperanza de que está durmiendo, de que descanse en el Señor y un día va a ser levantado. Sigamos orando por nuestra hermana Leocinda y toda su familia, para que Dios la siga fortaleciendo, derramando su espíritu en su corazón, fortaleciéndola. Linda, a Marcela y su bebé, a Andrés Daniel, a Morocho Vádega, ya se encuentra en su casita. También le dan las gracias al Señor y a la iglesia por sus oraciones. Su parto, su cesárea fue un éxito. Ella se encuentra, gracias a Dios, bien, su bebé en perfectas condiciones, gloria al Señor. Y seguimos orando para que Dios siga guardando a Linda y guardando a su bebé. Nuestra hermana Cindy Bolaños, ella alumbra en estos días, hermano, en estos 5 o 10 días. Seguimos orando por nuestra amada hermana, por Kevin, para que ese parto sea victorioso también en el Señor. Los hermanos que han estado enfermos con esa virosis que está dando, con mucha diarrea, fiebre, dolor de cabeza, vómito, gracias al Señor ya está mejor, todos, por las oraciones de los santos, la iglesia, y bueno, gloria al Señor. Seguimos orando los unos por los otros, que Dios siga sanando a todos los enfermos y nos siga, Señor, llenándonos para hacer su voluntad, para salir a las calles, llevar el evangelio, para edificar la iglesia, que es su casa, que es su cuerpo. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Jesús es nuestro Señor. Amén. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus.